Muy buenas noches a todos. Gracias a nuestro gestor deportivo, Sebastián Escobar, por ponernos a disposición hoy esta plataforma de la Federación Ecuestre de Costa Rica. Y en el nombre de la Federación Ecuestre y del mío propio, le quiero dar gracias a la Asociación de Resistencia Ecuestre, a través de su presidente, el doctor Emiliano Alonso Arguedas, por organizar esta importante charla. Y asimismo un agradecimiento profundo al doctor y muy buen amigo, doctor Antonio Alfaro Altamirano, por colaborarnos el día de hoy con esta importante charla para todos nosotros. Sean todos muy bienvenidos y esperemos disfrutemos de esta charla el día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, doña Jania. Doña Jania es la presidenta de la Federación Ecuestre de Costa Rica. Muchísimas gracias por darnos esta bienvenida y darnos también la oportunidad a la Federación de poder propiciar estos espacios para las diferentes disciplinas y poder compartir conocimientos y de alguna forma estar en contacto con las personas que nos gusta el mundo hípico y los caballos de endurance, especialmente en este caso, pero también esto es abierto a todas las disciplinas ecuestres. Y pues quiero presentarles esta tarde al doctor Antonio Alfaro. El doctor Antonio Alfaro es catedrático pensionado de la Universidad Nacional Autónoma de Costa Rica. Funge como director del Chi University para América Latina y es instructor de la clínica de equinos en la Universidad Veritas y ha trabajado con la Federación Ecuestre de Costa Rica desde 1984. Es un médico veterinario FEI 4 estrellas y tiene vasta experiencia en todo lo que es relacionado con caballos y en los últimos años pues toda su especialización en la parte de acupuntura. Entonces, los dejo esta tarde. La dinámica de la reunión es, el doctor Alfaro va a empezar una presentación. La idea es ir anotando las preguntas en el chat y al final vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Al ser un tema un poco técnico, es importante darle al doctor Alfaro la oportunidad para que él nos presente pues un poco las bases de acupuntura y toda la parte de la presentación que él tiene, sumamente interesante. Y entonces al final nosotros vamos a hacer una recopilación de las preguntas que se van generando en el chat. Entonces damos la más cordial bienvenida, doctor, y esta audición, darles la más cordial bienvenida también a todas las personas que nos acompañan de diferentes países. Sé que hay gente de Brasil, de Chile, de Uruguay, de México, de Panamá, de Guatemala y pues obviamente las personas de Costa Rica súper bienvenidos. Entonces, eso nos alegra muchísimo porque ahí es un espacio diverso de América Latina para compartir el tema aquí. Entonces, adelante, doctor Alfaro, y quedo atento a cualquier consulta en el chat. Gracias, Emiliano. Nada más, antes de que iniciemos la charla con el doctor Alfaro, solamente recordarles a los participantes que mantengamos el micrófono y la cámara apagados, pues así va a funcionar mejor la calidad de internet y que todos aprovechemos la charla. Cualquier pregunta, comentario lo pueden hacer a través del chat y nuestro gestor Sebastián estará pendiente de hacerle llegar las consultas. Ahora sí, bienvenido, doctor Alfaro. Pues encantado, muy amables. Yo que agradezco enormemente el hecho de que me hayan invitado y vamos a tratar de desarrollar un tema que pues sí, ha sido como que muy pasional, vamos a decirlo así, porque hemos encontrado pues muchas posibilidades de uso
Y lo que vamos a decir hoy está principalmente extraído de la experiencia que hemos tenido con la Federación a través de todos estos años en diversas disciplinas y cómo hemos comprendido que cosas muy pequeñas en el caballo, que a veces las dejamos pasar, son de enorme importancia en el futuro deportivo y cómo cosas que pareciera que son terriblemente sencillas pueden llegar a ser sencillamente terribles o horribles. ¿Okay? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a iniciar el tema. Entonces, el tema fundamental es cómo ayuda la acupuntura al desempeño del caballo. Entonces, vamos a tratar de llevarlo por ahí. Vamos a ir desarrollándolo poco a poco. Para mí es un gusto, es un gran honor. Voy a tratar de correr esto aquí que me molesta un poco en la pantalla. A ver si lo logro hacer. Ok. Para nosotros hoy en día es un logro muy enorme, muy grande, una gran satisfacción. En lugar de ser ya un instituto, el Chi Institute pasó recientemente a llamarse Universidad, Chi Universidad. Ya no está directamente ligado con la Universidad de Florida, sino que ya es una universidad per se. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque nos ha permitido entonces generar mayor información de base científica para entender mejor cómo es que funciona, ¿no? Para entender mejor cómo es que funciona la acupuntura. Así que vamos a ir por ahí, vamos a hablar un poquito conceptualmente, un poco de la historia. Recuerde que aquí tenemos alrededor de 5.000 años de historia y 5.000 años de historia, pues no las brincamos así nomás, de manera que solo unos conceptos muy básicos. Yo me voy a tratar de referir a cuál ha sido nuestra principal función, ¿okay? ¿Qué es lo que hemos podido extraer más en la práctica clínica? Hablar sobre la eficacia y sobre la parte científica, y si tenemos riesgos los mencionaremos. Entonces, ¿cómo ayuda la acupuntura al desempeño de mi caballo? Básicamente, la acupuntura es parte, para dar una pequeña introducción de eso, a quienes tal vez no tengan una idea muy clara, es parte de la medicina, se llama así, medicina veterinaria tradicional china. Hoy en día la consideramos una parte integrada o integrativa a la medicina convencional. Entonces, llamamos medicina veterinaria integrativa y hay varias especialidades en este campo para el médico veterinario que recién sale, que no tiene tal vez una idea clara qué es lo que le gustaría hacer. Ojalá que si hay alguno estudiante, y creo que si hay algunos estudiantes, pues esto los motive también a seguir estudiando en esta rama de especialidad. Llamamos meridianos o llamamos canales. En realidad, esto es una conceptuación, un concepto un poco equivocado, porque en realidad el meridiano es un término que viene del francés, de las traducciones que hicieron los franceses de los libros antiguos. Pero en realidad lo que habla son más que todo de vasos. ¿Okay? Entonces podemos decir vasos sanguíneos, podemos decir el trayecto de los nervios, el trayecto de los capilares. Son áreas anatómicas específicas, entonces hablamos mucho de anatomía topográfica y en estas partes topográficas les decimos meridianos y los tenemos mapeados porque es más fácil para nosotros encontrar vamos a llamarles ahorita campos reflejos o acupuntos, donde podemos insertar agujas para obtener un estímulo. Este estímulo viaja a vías central, vías aferentes al cerebro, y el cerebro hay una interconexión directamente con el hipotálamo, que es nuestro centro de sobrevivencia, y de ahí se generan diversas órdenes donde el organismo va a actuar generando
regeneración y cicatrización. Si regeneración y cicatrización en función de una mayor liberación de células madre. Entonces, a ese nivel estamos, por ejemplo, de investigación en lo que es la acupuntura. Yo voy a tratar de hablar un poco sobre la espalda y sobre el síndrome miofacial, porque muchas de las asimetrías que hemos visto a través de los años en el caballo, más tal vez expresivamente notable en el caballo de adiestramiento, pero todas esas asimetrías que nosotros podemos ver, percibir, generan problemas de miofaciales, que en el ser humano lo conocemos como miofibralgia o fibromialgia, que son situaciones que normalmente no podemos diagnosticar por medicina convencional, porque comprende principalmente el concepto, la conceptualización de las fascias. Entonces hablaremos un poco sobre las fascias y cómo, por ejemplo, una situación de desequilibrio lateromedial puede llevar a problemas que en el futuro pueden ser muy peligrosos, delatorios para el devenir del caballo deportivo. Entonces vamos a hablar, la especialidad fundamental que yo tengo es medicina veterinaria tradicional china, y dentro de ella tenemos una especialidad que llamamos el método del balance. Hoy en día, a través del Chi University, tenemos en este momento más de alrededor de 70 estudiantes de 16 diferentes países que están estudiando con nosotros este método. Y entonces, a nivel de la Asociación Americana de Especialistas en Equinos, sabemos que ya hoy en día más del 50 o cerca del 50% de los médicos veterinarios especialistas en caballos son ya acupuntores. El Chi tiene aproximadamente 8,000 de esos, ¿verdad? Ha podido graduar, ha podido especializar en acupuntura, de manera que ya ustedes verán en algunas de las competencias internacionales, como casi todos los equipos que participan a nivel del campeonato mundial tienen un acupuntor en su grupo. Este es un caballito que le pedí que me hiciera un diseño al doctor Berocay, y fíjense que me lo hizo aproximadamente media hora. Y vamos a usarlo después para algunos de los puntos, porque algunos de ustedes son acupuntores. Entonces usamos, por ejemplo, el pulmón 1, la vejiga 17, vesícula biliar 27, por decir algunos ahorita nada más, que son algunos de los puntos en vaso 13, por ejemplo, que son algunos de los puntos que empleamos para mejorar el desempeño. Y no es doping, ¿ok? No es doping. No lo consideramos así. Es un tópico que se presta para la discusión. Yo ni siquiera voy a entrar ahí, porque nosotros sabemos que lo que logramos es un aumento en los niveles basales, que es el mismo caballo quien los genera, de endorfinas, dinorfinas, encefalinas, serotoninas, norepinefrina, por ejemplo, que ayuda y otros neurotransmisores que ayudan en el control del dolor, y también propicia la producción de interleuquina 10, que es un antiinflamatorio, y inhibe la interleuquina 1 y 6, que son más bien sustancias proinflamatorias. El objetivo fundamental hoy entonces va a ser presentar datos sobre la evidencia científica que tenemos de la acupuntura, demostrar su uso de una técnica, en forma de una técnica que vamos a llamar escaneo. El escaneo es buscar puntos de dolor en el cuerpo del caballo que nos refieran a áreas anatómicas específicas. Y vamos a ver cómo este escaneo de los animales ya está perfectamente y estadísticamente demostrado la correlación que existe en ciertas áreas del cuerpo, que vamos a llamar campos reflejos, con estructuras anatómicas específicas. Entonces, por ejemplo, podemos definir que el problema está localizado a nivel del corvejón, como podemos definir que el problema está localizado, por ejemplo, a nivel de la articulación en el área lumbosacroiliaca o a nivel de la cadera, etc. Entonces, esto está perfectamente ya demostrado. Vamos a ver algunos de la evidencia científica que se tiene en ello. ¿Okay? Entonces, tenemos necesariamente, para quien lo hace, tiene
pues, tiene que tener una idea de estos canales, de sus trayectos, por dónde pasan. Tiene que tener este mapa, es una anatomía topográfica. Nos obliga normalmente a estudiar nuevamente anatomía y de forma profunda para poder definir la localización y la relación vía somatosomática o somatovisceral o viscerosomática con centros moduladores a nivel central que se encargan de propiciar la cicatrización. De esa forma podríamos concluir al final que el empleo rutinario de la acupuntura mejora el desempeño del animal en pista. Esto lo vi ahora el lunes que participamos en una charla y entonces el doctor de CIRE dio una charla sobre células plasma rico en plaquetas, un kit que están presentando en el mercado y el doctor presentó un poco sobre la evidencia científica. Entonces yo digo, bueno, voy a hacer algo similar y nosotros tenemos una cantidad tremenda de evidencia científica, hay más de 33,000. Esto lo hice yo en PubMed, pero hay otros lugares que uno puede indagar, como el mismo Google Scholar, el Cochrane. Son sitios donde nosotros podemos investigar y encontrar la gran cantidad de información que se tiene sobre la acupuntura. ¿Okay? Y de ahí nosotros podemos ir haciendo un embudo y podemos llegar a bueno, qué tan eficaz es, por ejemplo, los puntos distales para generar efectos positivos. Y nosotros hicimos una revisión sistemática y un metaanálisis sobre los efectos terapéuticos de los puntos distales y logramos ¿cómo se llama? Resultados estadísticamente significativos y por eso todavía usamos con más respaldo la acupuntura, porque vean que yo no voy a hablar mucho hoy de yin y yang, ni de chi, ni esa parte de la historia, ¿ok? Porque lo que interesa es que nosotros comprendamos que a través de los años hemos logrado pues estructurar una mecánica, un sistema de trabajo, un sistema de diagnóstico que muchos veterinarios, ya lo mencioné ahorita, el 50% de los médicos veterinarios ya hoy en día de la Asociación de Especialistas en Caballos en los Estados Unidos son acupuntores o lo estudian, una buena parte de ellos también, porque es un método estadísticamente significativo que nos dice a nosotros más fácilmente y más rápidamente dónde tenemos que buscar con mayor detenimiento la razón del mal desempeño. Entonces vamos a hablar de mal desempeño, no específicamente de renqueras de miembros anteriores o miembros posteriores. Veremos algunos ejemplos, pero mi idea global es entender que el desempeño del caballo deportivo, pudiéramos nosotros pensar que el caballo está bien y cuando nosotros lo vamos a chequear, le duele todo. Y tiene una gran cantidad de contracciones que impiden la libertad de movimiento, la mejor protracción, retracción, la impulsión, la lateralidad, por ejemplo, la oblicuidad en algunas de las presentaciones en pista. Y si nosotros tenemos un animal perfectamente relajado, podemos obtener, por ejemplo, en adiestramiento, en las planillas, pudiéramos tener porcentualmente 2, 3, 4 puntos más porcentuales sobre el que normalmente ganamos si logramos que este caballo esté a un nivel de relajamiento total. Nosotros les vamos a llamar a estos puntos de acupuntura, les llamamos unidades neurales de acupuntura, o podemos decir que ¿ok? Y en inglés les llamamos now, reciben este nombre porque están directamente relacionados con terminaciones nerviosas y otras estructuras como mastocitos, por ejemplo, tejido conectivo. Hay una gran interrelación con las fascias y un gran estudio hoy en día que se está dando de la relación de cómo las fascias, por su contenido de agua, permiten por su longitud de onda también una transmisión y transducción de impulsos que viajan más fácilmente a nivel central para obtener respuestas cicatriciales o regenerativas.
Vamos a ver nosotros también que más recientemente nosotros vamos a llamar a estas unidades neurales de acupuntura más como campos receptores periféricos. Y estos campos receptores periféricos pueden tener injerencia en una o varias partes en el cuerpo. Injerencia en el sentido de que si yo los estimulo, puedo obtener respuestas satisfactorias en diversas partes del cuerpo. Entonces yo no necesito agujerear a un caballo montones de agujas, porque algunas veces es posible con una sola lograr un beneficio en diversas partes. Eso sí, claro, yo tengo que saber dónde voy a poner esa aguja, porque en el momento que colocamos la aguja podemos obtener una respuesta satisfactoria. ¿Ok? Entonces estos acupuntos convergen a nivel central y generan una respuesta de regeneración, de cicatrización y de control del dolor. Y por eso los animales se relajan mucho con la acupuntura. No vamos a entrar en detalles explicativos. Básicamente, posteriormente a quienes les interese, yo les puedo dar más información. Pero la aguja genera un estímulo, ¿okay?, que viaja a vías aferentes a nivel central, y a nivel central en los diferentes centros que existen hay una interrelación con el hipotálamo. El hipotálamo tiene una injerencia en el control del dolor a través, por ejemplo, también controla asuntos meramente endocrinos, controla el sistema nervioso autónomo, entonces tiene que ver mucho, por ejemplo, también con la digestión, por ejemplo, y a través de péptidos como encefalinas y endorfinas se puede generar también control del dolor. Y veremos cómo por aumento central de la norepinefrina sabemos que elimina un tampón que se llama el factor estromal D1. Este factor estromal D1 es quien hace que las células madre, cuando nosotros estamos activos durante el día estén en reservorios. Cuando nosotros por electroacupuntura aumentamos los niveles de norepinefrina, la norepinefrina genera que este tampón desaparezca o se inhiba, y en consecuencia más células madre vienen a la circulación. Y vamos a ver algunos de los trabajos que demuestran un incremento en la circulación de 313% veces más células madre, que son células madre mesenquimales, y que son células madre que entonces el organismo, a través de la información que nosotros le damos, puede enviarlas como si fuera un batallón, ¿verdad?, a trabajar, a atacar una área donde está un bloqueo, que ahí hay un bloqueo. El bloqueo que hablamos ahorita, no el bloqueo pandémico, ni el bloqueo que tenemos ahorita de las vías, pero el bloqueo estructural en el caballo y en los demás animales genera alteraciones en la funcionabilidad de diversas áreas, y particularmente entonces en la expresividad, en la expresión del animal en pista. Entonces, ¿funciona? ¿Y cómo funciona la bioconductividad eléctrica? ¿Eso qué es? Eso existe. Existe, y hay cosas que faltan por dilucidar, ¿no? Pues si nosotros nos ponemos a ver, aquí hay una proteína a nivel de los cuerpos ciliares, por ejemplo, que es la que se encarga de abrir ciertos poros por donde iones pasan, cargas negativas, positivas pasan y generan un impulso que nos permite a nosotros oír, y no solamente oír, sino que también reconocer tonos, diversos tonos de voz, y reconocer la voz de una persona familiar o amiga, por ejemplo. ¿Y cómo es que se da eso? ¿Y existe evidencia científica de todo eso? Mucho de eso sí existe. Mucho de eso simplemente sabemos que se da a través de la interacción de algunas proteínas que generan entonces un campo eléctrico, y ese campo eléctrico estimula una vía de conducción que lleva a un centro en el cerebro, que sería pues el centro de la audición, y nosotros tenemos una audición, por ejemplo, más clara cuando usamos alguno de los puntos. Entonces los veterinarios acupuntores saben que si yo uso triple calentador 5, por ejemplo, ¿okay?, y mismo 4, son puntos que trabajan muy bien para mejorar
la capacidad auditiva. Estas vías también hoy en día están un poco más estudiadas. Estos trabajos de Bogham son de mucho tiempo atrás, más o menos en los 70s. Él murió y sin embargo más recientemente, ya en el 2005, hay un grupo de investigadores que retoma el estudio hecho por Bogham. ¿Okay? Tenemos un micrófono por ahí abierto. Me ayudan los organizadores a cerrar el micrófono. Sí, por favor, recordamos que a todos los participantes que mantengan su micrófono apagado y su cámara apagada con el fin de no interferir con esta charla del doctor Antonio Alfaro. Muchas gracias por su cooperación. Gracias, disculpas. Ok, entonces hablábamos que existe evidencia de unas estructuras que llamaremos nanotúbulos. Estos nanotúbulos son tubitos de la nanonésima parte de un cabello, a través del cual, por ejemplo, en esta separata que hay aquí, sabemos que existe formas de intercomunicación. Son ligandos, los ligandos en el sistema inmune, por ejemplo, entre linfocitos, para generar comunicación molecular. Los ligandos pueden enviar comunicación entre células a distancias que sobrepasarían proporcionalmente 5 campos de fútbol. Entonces, estos ligandos también están incorporados en la transmisión de los impulsos y también en el trabajo que nosotros hacemos cuando ustedes ven al acupuntor inyectar vitamina B12 o inyectar PRP o inyectar sangre en alguno de los puntos de acupuntura. Básicamente lo que estamos también estimulando son estas vías de comunicación que llamamos nanotúbulos, y que estos nanotúbulos pues no son más ni otros que los andamios orgánicos que, por ejemplo, ha estado estudiando el doctor Rafa Vindas para regenerar los cartílagos en la Universidad Nacional. Entonces, esta nanotecnología, estos nanotúbulos también son incorporados en la transducción de impulsos relacionados con la acupuntura. Y veremos un poco más de esto adelante. Que la manipulación fuerte de las agujas también, no fuerte que va a generar dolor, simplemente cuando manipulamos la aguja vamos a generar una remodelación musculoesquelética en la matriz de las fascias, y estas fascias generan una extensión impresionante de fibroblastos, y este movimiento o este estímulo es también considerado como parte de la transmisión y la transducción de los impulsos. Entonces, los estímulos eléctricos particularmente relacionados con el sistema nervioso, que es cerca de nervios, llevan una conductividad nerviosa. Si yo hago resonancia magnética funcional y pongo una aguja, yo puedo ver por conducción eléctrica, yo puedo ver una actividad glucometabólica por tomografía, por emisión de positrones, o puedo ver un aumento en el flujo de sangre y oxigenación, vamos a decir, en el centro de la visión, en 200 milisegundos. Con una rapidez de 200 milisegundos. Eso es posible de ser medido en estos estudios. Pero también hay otros estímulos que vienen un poco más despacio, y algunos que son inclusive difíciles o imposibles de ser medidos, de manera que hay algunas otras vías también de comunicación que tenemos que continuar a investigar para también lograr mejores efectos de regeneración y de cicatrización. Entonces tenemos un concepto de convergencia y de dolor. Entonces el dolor de una víscera o el dolor de un área anatómica, de, digamos, el corvejón, puede manifestarse en una otra zona del cuerpo, ¿okay? Porque todo el cuerpo está interconectado, ¿okay? Y aquí viene el concepto holográfico también, y el concepto que nosotros manejamos. Por ejemplo, si yo tengo un dolor en la cadera y es un caballo que patea mucho, yo puedo usar el hombro del lado opuesto para poner agujas ahí para eliminar el dolor del lado opuesto, porque existe, desde que somos provenientes de dos células, existe una interrelación
de todo el cuerpo. Todo el cuerpo está intercomunicado y aprender esa interrelación y la relación entre diversas articulaciones nos da a nosotros mayores opciones de tratamiento, ¿ok? Cuando estamos, por ejemplo, ante situaciones de animales que nos generan algún grado de peligro. Esta relación cutánea o viscerosomática, por ejemplo, el punto que tal vez siempre comentamos que es el más común, el más conocido, alguien lo encontró en medicina occidental y le llama el punto de McBurney, y entonces le hacen a uno como un rebote cuando tiene la apendicitis, le presionan, duele mucho, pero cuando sueltan hay un rebote tremendo y ese dolor indica, ¿ok?, apendicitis. Y inmediatamente el médico le dice, bueno, vamos para cirugía porque usted tiene apendicitis. Y no ponga peros, porque normalmente eso es verdad. Y entonces es un punto que lleva, bueno, hoy en día le dice al sonólogo, el clínico examinante que lo está examinando usted con problemas de apendicitis, toca ese punto y dice, si hay apendicitis, vamos a hacer ultrasonido, corroboran con el ultrasonido y tienen el tratamiento a seguir. Igualmente lo que hacemos hoy en día nosotros con los caballos, encontramos el punto de dolor referido, tenemos una idea de dónde tenemos que buscar con mayor intensidad el área de restricción que le está impidiendo a este animal desempeñar más correctamente y proveemos entonces un tratamiento específico o más específico o integramos la medicina convencional con las terapias que nosotros como acupuntores estamos acostumbrados a realizar. Entonces demostraremos esta interrelación somatosomática por hemoacupuntura. En este caso, hemopuntura. Hemoacupuntura es otra cosa, ya veremos, pero hemopuntura es la extracción, simplemente el piquete de un punto de acupuntura correcto, que puede aliviar como forma de un sifón una área de restricción. Cuando hablamos de cuando hablamos de restricción o hablamos de estancamiento energético, en realidad ahorita vamos a ver con la termografía que nos referimos a que hay una área que está en constricción. O sea, el dolor constringe, el dolor lo que hace es que nos hace, y todos sabemos, nos hacemos un puño, ¿okay?, cuando nos duele mucho la panza, por ejemplo, porque el dolor produce una restricción al flujo de sangre y en consecuencia al flujo de energía que la sangre acarrea. Esa restricción impide una adecuada elasticidad y una adecuada distribución del agua a nivel de las fascias. Entonces, el roce entre las estructuras se da más directamente, por ejemplo, entre dos facetas articulares versus cuando existe una buena cantidad de agua que permitiría una mayor flexibilidad y las lesiones en consecuencia pueden disminuirse de esa forma. En la Universidad de Luisiana, por ejemplo, hay un estudio comparativo entre el uso y no uso de puntos, que es puntos Jin-Well les llamamos, ¿ok? No tienen que aprenderse esto porque no es para un examen, pero es el nombre que nosotros les damos. Jin es la parte china que indica el punto fuente o el punto de inicio. El punto de inicio está en las porciones más cerca o alrededor de los cascos. Entonces, en perritos, por ejemplo, se ha podido también demostrar con estudios double blinded, estadísticamente significativos, animales con acupuntura versus animales sin acupuntura que ingresan a cirugía ortopédica o que ingresan a cirugía, a neurocirugía. Y los resultados obtenidos en la recuperación, en la vuelta de este animal y pérdida del dolor y movimiento y funcionabilidad es estadísticamente significativamente más alto en los animales que recibieron acupuntura versus los animales que no recibieron acupuntura. Y esto, perdón, ya fue hecho y ha sido estudiado por la Universidad de Luisiana, que tiene un departamento de acupuntura y rehabilitación muy grande. Entonces, esto es un animalito que nos llega a nosotros porque tiene un poco de restricción en el tren posterior. Esperamos que el vídeo lo puedan ver bien. Y
por ejemplo, ustedes pueden ver que no le gusta, muestra señales de malestar, de huida, ¿ok? Y hasta de ataque, porque el dolor que tiene en esta zona, que es una zona de la cadera, es fuerte. Entonces yo sé cuáles son los puntos que puedo emplear para eliminar esa restricción. Y esa restricción tiene dos funciones, eliminarla. Uno, diagnóstica, y la otra también terapéutica. Entonces, en este caso, yo simplemente para ir avanzando un poco me voy a brincar. Aquí estamos nada más chequeando que sí sale sangre, ¿ok? Y una vez que yo sé que sí sale sangre, entonces puedo contar. Puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos y vuelvo a chequear al animal y el dolor en cuestión de segundos ha desaparecido. O sea, el problema ustedes vieron, yo no tuve oportunidad de meterle butorfanol, ni silacina, ni de tomidina a este caballo, el dolor desaparece de inmediato. Entonces yo sé que tengo una restricción funcional, tengo una miofascitis en este caballo. Si el problema no desaparece con este procedimiento que estoy haciendo, entonces yo pienso más en una restricción estructural. Entonces voy, saco mi ultrasonido, saco mis rayos X y tengo una mejor idea de dónde tengo que buscar para hacer un tratamiento integrativo y obtener un mejor desempeño o llevar este caballo de vuelta a su desempeño normal. Entonces aquí la acupuntura me sirve para tratarlo, pero me sirve principalmente para diagnosticarlo. ¿Dónde es que está la restricción funcional y llevarlo entonces más rápidamente a su trabajo normal? Simplemente para demostrar aquí vamos a saltarnos esto también, porque es solamente el pinchar y luego vemos cómo sale un poquito de sangre nada más. Pues tampoco es que vamos a generar una hemorragia. Ustedes pueden ver cómo aparece un puntito de sangre y eso es suficiente para provocar un efecto sifón de eliminar la restricción. Y entonces el organismo dice, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a mejorar el flujo de sangre en la zona e inmediatamente, si yo tuviera una termografía, yo puedo ver que esta zona está fría, ¿ok? Y en el momento que hago la acupuntura, aumenta el flujo de sangre y vuelve el calor a la zona. Entonces estos estudios realizados en otras latitudes, por ejemplo, simplemente los pongo aquí para que ustedes puedan observar cómo la acupuntura, esto es una parálisis, y cómo a través de la acupuntura nosotros podemos volver un animal totalmente funcional. Este es un perrito también con una parálisis fuerte, ¿ok? Y aquí lo vamos a tener, lo vamos a ver entonces ya después de dos sesiones de acupuntura, tenemos una neuroprotección, una neuromodulación, una reparación neuronal, ¿ok? Tenemos entonces nosotros un efecto antiinflamatorio, tenemos una vuelta, una remielinización, si se quiere. No veo. ¿Ok? Entonces dicen que no ven, entonces vamos a pasar no sé si algunos de los vídeos puede ser que no se observen bien, porque a veces hay que estar cambiando de pantalla. Pero bueno, la analgesia que se genera es por activación de químicos bioactivos, mecanismos periféricos espinales y supraespinales. Entonces nosotros tenemos evidencia científica por trabajos que ya han sido realizados de cómo es que la acupuntura disminuye el dolor. Uno de ellos es la acción a nivel de los receptores NMDA. Esto es un nombre ahí medio complicado para la mayoría de la gente, N-metil D-aspartato, que es básicamente, entendamos los que ya han visto a cirugías y la anestesia, pues son los receptores donde la aquetamina, por ejemplo, actúa para generar la anestesia. ¿Okay? Eso ha sido estudiado con mucho detalle y también la adenosina, el efecto local que genera entonces analgesia inmediata, como ustedes pudieron observar. Ok, el otro concepto
que yo quisiera dejar hoy en día también, hay una espinita para la mayoría de la gente, es lo de las fascias. En el futuro tendremos nosotros con el Chi University, probablemente para el 2022, tendremos una certificación en manipulación espinal en pequeñas especies y también en caballos. ¿Okay? Y en esto juega un papel muy importante las fascias. Las fascias es prácticamente un órgano que está por ahí escondido. Nosotros cirujanos las cortamos, las irrespetamos constantemente y en realidad estas estructuras tienen una función de comunicación, de mantenimiento de la homeostasis. Entonces, homeostasis es un término que vamos a estar usando mucho. Homeostasis, y homeostasis significa equilibrio, ¿ok? Equilibrio entre qué? De acuerdo a la acupuntura, equilibrio entre yin y yang, pero es equilibrio entre lado derecho y lado izquierdo. Las asimetrías que nosotros observamos, que el animal cae más en una mano que en la otra, o se desvía más hacia la derecha, pierde la lateralidad izquierda, eh, tiene un acortamiento en una mano comparada con la otra. Todas estas asimetrías afectan el libre funcionamiento de las fascias que comienzan a generar constricción y esa constricción puede llevar a lesiones veremos algunas imágenes, muy importantes y muy discapacitantes. La idea de nosotros hoy también es entender que a través del mantenimiento de la homeostasis de las fascias que recubre todo el sistema musculoesquelético, nosotros tendremos un animal que desempeña más libremente, sin restricciones, más libre en pista, ¿ok? Y que tiene también un desgaste energético menor. En el caso de resistencia, nosotros vamos a ver un animal más expresivo, con más energía inclusive acumulada, porque también se acumula ATP y células madre a nivel de las fascias, nosotros tenemos un animal más expresivo y más explosivo en momentos claves de la carrera. ¿Okay? Y tenemos un animal que se fatiga menos porque al ser más expresivo y abarcar más distancia, este animal utiliza menos energía y en consecuencia menos problemas metabólicos nosotros podremos observar. Menos fatiga, y si hay menos fatiga, hay menos ruptura de tendones, ligamentos y masas musculares. Entonces, mismo en el punto de acupuntura, que lo hacemos aquí bien clarito porque es más delgado. Los chinos dicen busque los puntos de acupuntura en los valles y no en las montañas, ¿okay? Porque son áreas de menor grosor de la piel, de menor resistencia eléctrica también, que hablamos mucho de electroacupuntura, y también tienen una mayor conductividad eléctrica. Entonces nosotros cuando colocamos la aguja en el punto correcto, a la hora de hacer un movimiento como si fuera, ¿cómo se llama? De y para, de la aguja, nosotros hacemos que el tejido conectivo se arrolle sobre esta aguja y entonces tense, y al tensar permite también la transmisión y transducción del impulso hacia otras áreas más distantes. Entonces es tan distante, por ejemplo, aquí si yo pellizco un kimono, una bata, entonces yo puedo ver cómo se arruga a diversas a distancias mayores, ¿no? Entonces si yo coloco, por ejemplo, una aguja en vesícula biliar 31, puedo también tener un efecto a nivel del hombro. Y en el caso, por ejemplo, de las arañitas, ¿okay? Esta es una red una red de tejido. Las fascias son eso y que tienen también posibilidad de transmitir, ¿no? Si yo toco la estructura, es una estructura fuerte, ¿okay? Y puede transmitir el impulso a diversas partes del cuerpo, solamente para mencionarlo. Igualmente, los puntos de acupuntura, nosotros vamos a entenderlos que están sobre las fascias. ¿Okay? Entonces, si este fuera, ya lo vamos a ver luego, el longísimo dorsal y este fuese la vejiga urinaria, para los acupuntores estas son las siglas como los conocemos. Entonces yo tengo un canal
más cerca de la línea media y un canal más externo. Y entonces estos canales están el 50% hoy en día con los estudios que se tienen, el 50% de los canales que llamamos canales o meridianos de acupuntura son o están directamente relacionadas con las bandas o fascias en todo el cuerpo. ¿Ok? Entonces veremos luego cómo la electroacupuntura es utilizada hoy en día. Hay puntos específicos que nosotros usamos para movilizar las células madre y obtener mejores resultados en la clínica, porque esta movilización de las células madre van a producir regeneración y cicatrización, donde nosotros a través de indicaciones, ¿okay? Porque podemos indicarle al organismo dónde queremos que aumente el flujo de sangre, y ese flujo de sangre aumentado es también aumentado en células madre, vamos a tener una capacidad de regeneración y cicatrización. Ya hablaremos un poquito de esto porque son estudios que ahorita también están en la Universidad de Florida, se están haciendo directamente con tendones en casos clínicos, y ya se ha hecho con ratones con cortes del tendón de Aquiles, cómo aumenta, por ejemplo, el colágeno 1 cuando lo medimos sin necesidad de inyectar células madre directamente en el tendón, cómo se logra la regeneración si usamos electroacupuntura. Entonces vamos a incorporar la electroacupuntura. Cada vez que tenemos un tendón roto, nosotros vamos a incorporar la electroacupuntura para movilizar células madre o más células madre a esa área que inyectamos plasma rico en plaquetas o que inyectamos células madre directamente en la lesión central del núcleo, por ejemplo, de la lesión del tendón. Entonces, el Chi University nos ha dado a nosotros la oportunidad de obtener una evidencia científica mayor. O sea, es una metodología de trabajo basada cada vez más en evidencia científica que aunque data de 5,000 años, ¿okay? Los resultados que nosotros obtenemos hoy en día nos garantizan, ¿okay? O nos dan un respaldo mayor para emplearlo con más tranquilidad, ¿okay? Porque sabemos que estamos haciendo un bien a la hora de colocar las agujas en los lugares correctos, estamos haciendo un bien a una de ellos a través de la activación o desactivación más bien de los inhibidores de los reservorios de células madre para que estas células madre viajen a la circulación. Entonces, hace 5,000 años se hablaba y se sigue hablando por mucho tiempo de yin y yang, pero yin y yang es una interrelación entre opuestos, es una interrelación entre el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, por ejemplo. 900 años aproximadamente tiene la medicina veterinaria tradicional china antes de nuestra era. ¿Okay? Estamos hablando de alrededor de 3,000 años. ¿Okay? Y aproximadamente uno de los primeros libros que hablan de acupuntura, moxa, que es una técnica, y la herbolaria, que son los fitoterapéuticos, data de aproximadamente, el primer libro que se conoce es de unos hermanos que se pronuncia Yu, ¿okay? En 1608. Entonces, si realizamos pesquisas en PubMed, yo tenía este dato, ayer lo volví a hacer y son 33,000, digamos, hits que aparecen en las búsquedas. O sea, hay bastante información sobre acupuntura. Entonces, muchos problemas que no son resueltos por el médico convencional, pueden ser tratadas por la medicina veterinaria tradicional china, particularmente este cuadro de síndrome miofacial o de acortamiento, ¿okay? Que no lo podemos generalmente visualizar por ultrasonido, por radiografías, ni necesariamente lo podemos bloquear por bloqueos anestésicos. Entonces, esta metodología de diagnóstico por localización de áreas que tienen una interrelación somatosomática, somatovisceral, son muy importantes a la hora de nosotros dar mejores diagnósticos y a la hora de aumentar la capacidad del desempeño del animal. Entonces, no es un sustituto para el trabajo quirúrgico o médico intensivista o el médico veterinario convencional,
pero las respuestas obtenidas y los lapsos, por ejemplo, entre infiltraciones articulares se aumentan. Entonces, yo infiltraba cada 3 meses, ahora puedo infiltrar porque uso electroacupuntura o uso acupuntura por el método del balance, ahora necesitaría infiltrar cada 6 meses o a veces hasta un año. O sea, es increíble a veces las distancias que existen entre infiltraciones, por ejemplo, cuando incorporamos la acupuntura a nuestro trabajo. Entonces, es una apreciación clínica sobre lesiones subclínicas. Es de altísimo grado, entonces, de sensibilidad diagnóstica, porque ya lo hemos podido demostrar estadísticamente. Entonces, los efectos de la acupuntura incluyen alivio del dolor, que ya mencionamos, alivio del dolor, restablecimiento de la función neuromuscular, porque vimos inclusive animales paralíticos o paralizados que pueden eventualmente volver a caminar, restauración entonces de esa movilidad neuromuscular y también trata condiciones de medicina interna. No es única y exclusivamente para tratar problemas musculoesqueléticos. Entonces, nosotros vamos hoy a tratar un poquito de orientarnos en el desempeño, ¿ok? No necesariamente vamos a hablar de renqueras específicas, daremos algunos ejemplos, y también de la función gastrointestinal y cómo la acupuntura sirve hoy en día con un 90-95% de sensibilidad, de predictibilidad de que el animal que tiene ciertos puntos activos tiene úlceras gástricas y hay una correlación directa entre el grado de manifestación del dolor externo en estos puntos que llamaremos puntos somatoviscerales o viscerosomáticos con el grado de lesión gastroscópicamente estudiada o visible a nivel entonces de hospitalario, o sea que ha sido revisado hospitalariamente. Vamos a centrarnos por ahí porque es la pandemia, llamemos nosotros, y nadie quiere hablar de pandemia, pero le decimos así, la pandemia en el caballo deportivo hoy en día son las úlceras gástricas y las úlceras del colon mayor. Y tenemos desafortunadamente, y ustedes lo saben, sobre todo en caballos de resistencia, hemos tenido pues algunos fallos de parte de todo el mundo, pero sí tenemos la mayor prevalencia, por ejemplo, de úlceras en caballos de resistencia y donde hay hipódromo, casi que el 100% de los caballos de hipódromo presentan este tipo de problemas. Sin embargo, hay cosas para estudiar. Susi Nadeau, que es de Canadá y está estudiando el método del balance con nosotros ahorita, está haciendo su maestría y entonces ella está tomando caballos de potrero, o sea, caballos que no tienen ninguna actividad deportiva y que mueren por alguna razón, entonces los traen, ¿verdad? Los traen y ha sido posible entonces detectar, ¿cómo se llama? Hasta un 50% de presencias de úlceras en animales que no tienen ninguna actividad deportiva. Entonces, las quejas dadas normalmente son de anormalidades en acarreo de la cabeza, no entrar en la vertical, cabeceo, liderar o caer solo en una mano, rehúse frecuente, movimientos diagonales irregulares, esto es lo que hemos visto a través de los años, dificultad en el enganche, falta de reunión, patear o tirar las patas al aire sin razón específica, aumento de la disminución de la fase anterior o posterior del tranco, y esto, entre otras, son las quejas constantes de mal desempeño que nosotros generalmente escuchamos y las cuales podemos tratar mejor con acupuntura. Entonces, la escala de entrenamiento, por ejemplo, en ¿cómo se llama? En dressage, ¿verdad? En adiestramiento. Entonces, la reunión, la rectitud, el ir hacia adelante, la impulsión, el contacto, la flexibilidad, por ejemplo, son aspectos inherentes a todas las actividades deportivas en realidad. Esta foto tomada de Jean-Marie Denois, por ejemplo, ya nos indica que hay contracciones en diferentes áreas del cuerpo cuando simplemente el animal se toma. El hecho de tomarlo ya está indicando que hay contracciones
en diferentes partes del cuerpo, y si existen asimetrías, es más fácil que estas actividades deportivas terminen generando restricciones. Para que el caballo esté 100%, necesitamos entonces comprender la homeostasis y la anatomía, como hemos mencionado. Entonces, la simetría funcional es una realidad. Esta asimetría puede darse desde el nacimiento o por hábitos de entrenamiento o de trabajo. ¿Okay? Durante el movimiento, estas asimetrías aumentan el soporte del peso en una o varias extremidades, y algunos animales no se mueven libremente de un lado hacia o el otro. Ello genera un síndrome que llamamos el síndrome de acortamiento funcional, y a seguir tendremos dolor, cojera y disminución o mal desempeño. La lateralidad conlleva el síndrome del talón alto-bajo. ¿Okay? Eso es muy común. Los colegas están hablando y trabajando mucho y muy bien este tipo de problemas en el país. ¿Okay? Tenemos veterinarios podólogos ya especialistas, y estamos viendo cómo también logrando un buen aplomo tenemos una mejor función. Aumentamos igualmente el desempeño. Si nosotros pudiéramos aunar esfuerzos por al mismo tiempo trabajar las constricciones en las fascias más rápidamente, liberándolas a través del uso de la acupuntura en estos animales, obtendremos animales con una mayor capacidad de desempeño. Esto es observado en el tren anterior, principalmente estas desviaciones, pero se pueden dar, por supuesto, que en el tren posterior. Ello puede generar áreas de mayor dolor que nosotros encontramos, por ejemplo, a nivel de la cervical 6 y la cervical 7, que es ahí en la pega del cuello con la paleta. Esas áreas, cuando están muy adoloridas, nos indican a nosotros que hay algún grado de desequilibrio, de desbalance. La homeostasis musculoesquelética no está bien y tenemos que buscar un poco más. Ha sido posible inclusive que este tipo de lesiones se manifiestan en otras áreas bastante más lejos. Si están en las manos, se manifiestan a nivel lumbo, sacro, ilíaco, por ejemplo. De esto hay evidencia irrefutable, y de esto hay trabajos que han demostrado la especificidad, la sensibilidad diagnóstica, sin lugar a dudas, al ser estadísticamente significativos los estudios. Y también en alteraciones, por ejemplo, a nivel del hilio del psoas, es posible entonces tener como resultado de una desviación lateromedial, de un problema asimétrico, perdón, que repercute o que está repercutiendo en el desempeño del animal. Entonces, a esto le llamamos dolor miofacial, y esto lo hemos venido viendo a través de muchos años. Y simplemente cuando ponemos las agujas y quitamos el dolor, nosotros sabemos que este es un dolor referido y que es posible eliminarlo, que si no desaparece, pudiéramos tener lesiones estructurales. Ya cuando son animales referidos por problemas más crónicos, ya pudiéramos tener problemas de espondilosis. Para algunos de ustedes esos son términos muy, muy técnicos, ¿okay? Pero las espondilosis y artrosis, o básicamente artritis de las facetas articulares intervertebrales, afectan el buen desempeño del animal. Entonces, la tensión miofacial genera desequilibrios, desbalances en el cuerpo y en la postura del animal y en la forma de manifestarse en pista, porque altera la homeostasis. ¿Qué corrige la acupuntura? ¿Qué es lo que hace la acupuntura? Yin y Yang. Si hay desequilibrio, hay estancamiento. El estancamiento de sangre y energía, la acupuntura logra equilibrar. Nosotros logramos un balance. ¿Okay? Y este balance entre Yin y Yang también ha sido estudiado. Puntos que denominamos Yin con puntos que denominamos Yang en diversas extremidades han generado actividades a nivel de los centros respectivos, a nivel de cerebral. Es posible visualizar por resonancia magnética funcional y por tomografía por emisión de positrones. Okay, y ahí aparece una de los estudios más recientes, que ha sido hecho por la Universidad
del chi, con y cómo se ha demostrado que estos afectan directamente esas áreas. Entonces, las fascias, y le doy gracias a Martina Neihart y Dennis Verdon por la fotografía. Okay, las fascias hoy en día han sido estudiadas por varios autores, han hecho una excelente disección y ha sido posible demostrar que a la fecha tenemos un 50% de correlación entre canales de acupuntura y las bandas de las fascias que transectan el cuerpo. Entonces tenemos una banda dorsal, una banda ventral, tenemos una banda lateral, tenemos una banda, ¿cómo se llama?, en espiral, tenemos una banda en las extremidades anteriores, anterior y posterior en esa zona, anterior y posterior en las extremidades posteriores, y todas ellas confluyen en un área donde nosotros, ustedes los que nos conocen y nos han visto trabajar, saben que siempre empezamos por estómago 7, porque confluyen cerca o alrededor de la mandíbula, de manera que las restricciones, veremos algún vídeo, esperemos que nos dé tiempo, las restricciones que muchas veces observamos en la nuca, el caballo que no se deja tocar las orejas, el dolor que presenta en esa zona es producto de las constricciones que se dan en estas bandas. Entonces, en estas bandas se encuentran el 80% de los puntos de acupuntura estudiados a la fecha. Entonces, esto es una área de estudio que está recién iniciada, no tiene muchos años, de manera que hay más información que vendrá en el futuro. Y yo la traigo aquí a colación para simplemente entender la importancia de las fascias hoy en día. Y cuando hacemos cirugía, entender que tenemos que ser un poco más, ¿cómo se dice?, gentiles con el manejo del bisturí, de las pinzas de disección, cuando hacemos la disección, porque las fascias repercuten enormemente en el desempeño del animal. Tanto es así que las cicatrices afectan el buen roce, estira y encoge de algunas estructuras, ¿ok? Y que afectan entonces también igualmente el desempeño. Entonces, estos son algunos de los autores que tenemos hoy en día y el próximo año tendremos a Martina y Neihart dando un seminario en el cual queremos contar también con la participación de entrenadores, jinetes y propietarios para tener también y dar y dejar en evidencia la importancia del masaje, la importancia del estiramiento, la importancia de la acupuntura dentro de las técnicas de mantenimiento del 100% de la homeostasis en el caballo deportivo. Entonces, esta señora, la doctora Vivek Elbron, si se pronuncia así, es uno de los primeros reportes sobre fascias. Esto fue presentado ya en congresos, ya hay congresos sobre fascias. Son cadenas miofaciales, se le llaman en el caballo. Son 90% equiparables con los estudios que ya existen más avanzados en el humano. En el estudio, por ejemplo, de la miofibralgia, han hecho estudios con una máquina que se llama Atlas Balance M1 Fascia Treatment Machine, que ella corrobora a través de vibraciones la extensión y la presencia de estas fascias, que ya hoy en día han sido disectadas correctamente por estos autores y han sido o se ha podido determinar que ellas sí existen y las funciones tremendas que tienen en la transmisión y transducción de impulsos y las órdenes que el jinete da para que el animal desempeñe más libremente. Entonces, las fascias son fascinantes, ¿ok? Las fascias tienen, ¿verdad? Ya no las vemos tanto como músculos agonistas y antagonistas. Todas ellas están recubiertas, todas las estructuras del cuerpo están interconectadas por las fascias. Y entonces es muy importante entender que si existe una
desviación lateromedial o que existe cualquier tipo de asimetría, va a ser difícil encontrar un caballo simétricamente perfecto, pero sí podemos entender entonces que la miofascitis, ¿verdad? Los desórdenes o síndrome miofacial es una realidad que afecta al caballo de desempeño y que es principalmente, igual que en el ser humano, la fibromialgia, el tratamiento más efectivo que se conoce médicamente hablando es la acupuntura, y el tratamiento que se conoce médicamente hablando más efectivo para el, para el síndrome miofacial en el caballo es igualmente la acupuntura. Ok, entonces las fascias cada vez vamos a tener y poner más atención a ellas. Yo no sé si puedo controlar ahora aquí porque, ok, vamos a quitarlo un poquito aquí para abajo y entonces sí puedo controlar este pequeño vídeo, pero aquí vamos a ver, voy a brincarme un poco. Esta es un caso con una desviación, obviamente una normalidad, una simetría que ha repercutido y se pueden ver con cierto grado de atrofia. Aquí hay convexidad donde concavidad donde esto debería ser convexo. Entonces está repercutiendo a nivel posterior, ¿okay? Y eso está repercutiendo en el desempeño. Y aquí hacemos nuestro escaneo, ¿okay? Esto es el escaneo que llamamos. Usamos simplemente tocar diversos puntos y podemos determinar cómo el animal muestra diversos grados de dolor o se manifiesta incómodo, no le gusta. Esos puntos de arriba y abajo que tocamos tienen que ver con el casco, particularmente en la zona tóraco-lumbar, y aquí vemos cómo el animal rehuye un poco, ¿ok? Tiene mucho malestar cuando estamos sobre la zona lumbo-sacra y puntos específicos de acupuntura que tienen que ver, por ejemplo, con la cadera. Entonces yo aquí me devuelvo, ¿ok? Me devuelvo al frente, reviso que no haya ningún otro punto de acupuntura activo, vengo al frente y ya tengo una idea de dónde voy a poner mis agujas, ¿ok? Y tomo las agujas y las coloco. Y vean ustedes, por ejemplo, los acupuntores, que uno de los puntos más importantes en el desempeño para lograr un buen desempeño del animal es pericardio 9. Y pericardio 9 porque es ahí donde termina una de estas bandas, la banda posterior de las extremidades anteriores y riñón 1 en el tren posterior. Entonces son puntos que nosotros usamos para relajarlas y aumentar el desempeño. Aquí tenemos dos puntos de acupuntura que son o que están relacionados con esa zona de congruencia de fascias, porque las fascias confluyen en diversas partes del cuerpo, y vamos inmediatamente nuevamente a hacer el escaneo. Okay, no hemos tenido tiempo de inyectarle nada al caballo. Ustedes ven, el caballo está más relajado, más tranquilo, tiene una onda mayor de agua en la masa muscular, todavía tiene un poco de malestar a nivel de la nuca. Conforme pasan los segundos o los minutos, el caballo se da cuenta que no tiene dolor, más bien me baja la cabeza y ya no le incomoda el que nosotros estemos trabajando en esta zona. Entonces estos son puntos de acupuntura extraídos del ser humano y nosotros los hemos incorporado al caballo para tratar algunos de los problemas lumbosacros, consecuencia de las alteraciones de desviación lateromedial. Ok, aquí tengo a Martina Neihart. Entonces este es un vídeo en el cual también está demostrando la presencia de dolor en el área lumbosacra ilíaca, principalmente es la zona de manifestación de alteraciones o inflamaciones en el psoas, que puede ser determinadas vía transrectal, por palpación transrectal y ultrasonido transrectal. Entonces son áreas que vienen de asimetrías y repercuten en el movimiento del tren posterior. ¿Okay? Este no es el punto correcto, entonces estamos chequeando si eso no es el punto correcto. ¿Okay? El punto correcto es un poco más posterior porque en este caso usamos entre el sacro 4
y 5, ¿ok? Hay vamos a decir, un hundimiento más fácil de localizar, ¿ok? Entonces la aguja es recolocada y la aguja entra con mayor facilidad, ¿ok? E inmediatamente, entonces este es punto diagnóstico para lesiones del músculo psoas, ¿ok? Y también lumbo sacro ilíaco. Y aquí, por ejemplo, en este otro, vemos 20 minutos después como cuando chequeamos también el dolor se mantiene desaparecido, inclusive por un periodo más de tiempo. Estos puntos, junto con pulmón 1, ¿okay? Para los acupuntores, son puntos importantes para nosotros eliminar los problemas y dolores lumbosacros. Yo uso más Weijian, que sería a nivel de coxigia 1 y 2. Coloco ahí la aguja principalmente cuando no logro eliminar adecuadamente o totalmente 100% el dolor lumbosacro, sacroiliaco. Entonces uso ese punto para obtener un efecto similar o al que vimos ahorita. Entonces, esto es una temperatura isométrica normal. Esta es una foto de un termograma. La termografía es imagenología infrarroja, okay, viene de los militares, de la tecnología militar, pero en 1996 se hizo el primer prototipo. Esta foto es de ese entonces, no de esa época, pero la máquina la compramos en el 96, esto es del 2005, y entonces esto es isométricamente normal, una temperatura isométricamente normal, versus una temperatura fría. Okay, una temperatura fría, una temperatura azul, azul oscuro, representa más frío, más constricción. Okay, hay una mayor contractura de las fascias. Cuando las fascias se contraen, se contracturan por este efecto del estrés constante generado por una asimetría, entonces resulta en una disminución en el flujo de sangre, y esa disminución en el flujo de sangre trae como consecuencia una disminución en la oxigenación a las células de esos músculos, ¿ok? Y a la nutrición, y en consecuencia comenzamos a ver ya más crónicamente atrofias. Entonces ustedes pueden ver que sí hay una diferencia térmica entre normal y anormal, normal y anormal. Entonces esta imagen es de un caso de que llamaríamos de síndrome miofacial. ¿Okay? Se puede observar, y hay caballos que lo presentan por muchos años, que no tenían un diagnóstico específico, y a través de la localización de algunos de los puntos, nosotros obtenemos una respuesta de huida que indica que el animal tiene una molestia. Si a este animal, que es el mismo, le hacemos una termografía, vamos a obtener un parchón. ¿Okay? Así decimos nosotros, esperamos que en otras latitudes no sea una mala palabra, pero es un parche negro, oscuro, frío, que indica una área de distrofia refleja simpática. Esto significa que hay una vasoconstricción generada por un estímulo producto de ese síndrome miofacial a nivel de las salidas de los nervios. ¿Cuáles nervios? Algunas veces L6, S1, S2. Y ya vamos a ver un poco más en detalle, porque esos son daños más severos. Que estos son daños más severos que son más difíciles de revertir. Los pongo aquí porque son ya más de lesiones estructurales. Entonces, cuando yo tengo esto termográficamente, o un animal que no responde tan fácilmente al tratamiento convencional más el tratamiento de la acupuntura, entonces yo sé que tengo un problema de acortamiento más fuerte que ha generado, ¿okay? Una destrucción, pudiera ser a nivel del disco. Entonces es una representación de Kerry Ridgway. Ustedes lo conocen en resistencia como el test de Ridgway, ¿okay? del índice de recuperación cardíaca. Kerry, tuvimos la oportunidad de contar con su amistad, el doctor Rivera, el doctor Omar González y mi persona. Estuvimos en primera vez que fuimos en 1991 a un curso de la FEI era un curso esta era es la American Endurance Ride
Conference, ¿ok? Y fue en Reno, ¿ok? En Reno, Nevada. Y lo que pasa en Reno y lo que pasa en Las Vegas se queda ahí, ¿no? Pero bueno, nosotros fuimos a ese primer curso, ahí conocimos a Kerry, luego Kerry estuvo con nosotros en Costa Rica y nos dio un seminario sobre diversos puntos de acupuntura, ¿ok? Y entonces cuando hay un músculo contracturado por cualquiera de las razones que ya hemos visto necesariamente vienen de asimetrías, ¿okay? Que pueden ser conformacionales perfectamente o pueden ser producto de traumatismos, entonces se genera una compresión o un acercamiento mayor entre las facetas articulares y pudiéramos nosotros tener daños severos. Entonces estas son las apófisis dorsales de un segmento lumbar o intervertebral. Entonces digamos que esta es L1 y que esta es L2, ¿okay? Y aquí están las apófisis transversas y estas son las facetas articulares que ustedes pueden observar el grado de deterioro que se pueden observar en ellas. Entonces ya a estas alturas, obviamente, este es un cadáver, este es Porfirio, ¿okay? Que me lo facilitó las fotos y estuvimos una vez con Juan Jacobo en la clínica Equina en Chía, en Colombia, y le agradezco mucho porque estas fotos siempre me han servido de mucho porque cada vez que yo veo un ultrasonido, lo que vemos en las características del ultrasonido, me acuerdo perfectamente bien de Porfirio. Entonces hay supersensibilidad, hay puntos gatillo, porque hay áreas, ¿okay? que digamos así, se cronifican. Entonces hay áreas también que pueden generar entesiopatías. Entesiopatías son crecimientos de hueso anormales en los puntos de la inserción de los ligamentos colaterales. Esto es más técnico, pero solamente para demostrar que si nosotros en un caso de esos hacemos un ultrasonido transrectal, entonces esto es transrectal, esto es dorsal, esto es ventral, esta es la arteria ilíaca caudal, esta es la salida del nervio de L6 y ni siquiera el lumbosacro se puede ver bien aquí porque todo esto es una proliferación de hueso alrededor de la articulación lumbosacra. Aquí hay un poco también de proliferación en la articulación lumbosacra y puede verse un poquito mejor el triángulo de L6. Aún así hay algunas anormalidades en el centro de la estructura. Entonces estos casos requieren de que el veterinario haga infiltraciones guiadas por ultrasonido, en este caso paralelo. Esta es el ala de Lilion. Si va paralelo y al fondo va a sacroiliaco y si va perpendicular 45 grados, en este caso 45 grados va al lumbosacro y esto es un abordaje caudal para la misma articulación pero entrando posteriormente. Entonces eso requiere un poco más de técnica y de capacitación de parte del veterinario, pero nosotros no queremos llegar a esos niveles con el caballo deportivo. Nosotros queremos evitar eso. Lo pongo ahí para que entendamos que es posible. Si nosotros no tomamos las medidas del caso, perfectamente podemos llegar a niveles de mayor complicación. Entonces el dolor aquí hay dolor, esto es presión digital puntiforme simple y sencilla. Tengo dolor en esta porción a nivel entonces tóraco lumbar. Aquí no hay dolor, aquí no hay dolor, aquí no hay dolor, ahí hay dolor. Entonces yo puedo localizar de esa forma dónde está el segmento intervertebral afectado. ¿Ok? Y bueno, este simplemente también se me metió aquí este vídeo para demostrar cómo hay una gran reactividad de parte de este animal. Vamos a brincar un poquito a donde se ponen las agujas. ¿Okay? Y luego hacemos nuevamente el chequeo del animal y el dolor ha desaparecido de forma inmediata. Este caballo tenía aproximadamente 6 meses de que no le podían tocar las orejas sin un arcial y tiene una respuesta pues inmediata, favorable. Simplemente nos dice que algunos de estos puntos tienen una capacidad diagnóstica muy importante. No los vamos a mencionar porque la idea mía es darle a ustedes una idea de cómo la acupuntura puede llevar al médico veterinario a orientar mejor su diagnóstico hacia dónde es que debo buscar mejor la restricción. Entonces, cuando esos puntos que están ahí, que llamamos intestino grueso 18, pericardio 1, están muy activos, muy reactivos, yo quiero buscar en el casco.
el casco y sus estructuras. Entonces, a través de eso insistimos y hemos encontrado diversos tipos de alteraciones en la articulación interfalángica distal, en los ligamentos colaterales de la interfalángica distal. Hay algunos puntos que nos llevan, por ejemplo, más hacia el menudillo, y entonces hemos visto ruptura, por ejemplo, del vínculo mesotelial y lo que llamamos rupturas longitudinales de las fibras del flexor digital profundo, de la mánica flexora. O sea, hay una cantidad de estructuras que pueden ser diagnosticadas cuando nosotros usamos los puntos de acupuntura como diagnóstico que nos guían a dónde encontrar los problemas. Entonces, en el hombro, por ejemplo, 80% de las lesiones que no encontramos, de los caballos donde no encontramos lesiones distales, 80% de las veces las lesiones están en el hombro. En los posteriores, cuando no encontramos lesiones en la femorotibio-patelar, en el corvejón o en el menudillo o en alguna otra de estas estructuras, 80% de las lesiones están en la cadera. ¿Okay? Y eso nos lo ha enseñado a nosotros la acupuntura. Esto es simplemente para mostrar a ustedes el grado de dolor que un animal, de dolor referido que un animal puede tener. Este animal tiene más de 1 año de tener una renquera en esta extremidad, sin un diagnóstico específico, ¿ok? Y en consecuencia, claro, aquí hay un descuido en el manejo, parte del propietario, etcétera. Pero ustedes pueden ver el grado de dolor. Pareciera que tiene una fractura en la coxa, pareciera que tiene una rhabdomiólisis en los semis, ¿ok? Y en realidad los puntos de acupuntura, y me voy al frente y tengo un otro punto de acupuntura que se llama estómago 10, el animal cabecea ahí, cuando lo toco está también sensible, eso apoya mi diagnóstico de donde debo buscar la lesión es a nivel de la femorotibio-patelar. Entonces a los acupuntores a esto le llamamos Dantian Julia, o son puntos de acupuntura que tienen que ver con la articulación femorotibio-patelar. Entonces yo voy y toco el ligamento colateral medial, que hay mucho dolor sobre la porción del menisco, que también es posible de colocar presión, y el ultrasonido generalmente en esos casos va a demostrar o lesiones en los meniscos, osteofitos, proliferación de membrana sinovial, alteraciones en los meniscos, también en el ligamento colateral medial con entesiopatías. O sea, es posible de esa forma obtener, este no es el caso, este es otro caso, pero entonces nos lleva a nosotros a localizar mejor la lesión y hacer un tratamiento de terapias regenerativas e intentar de esa forma obtener un animal más funcional, aunque ya, por ejemplo, para algunas de esas lesiones es un poco más tarde desde el punto de vista de llevar el animal a un desempeño al 100%. Vamos a brincarnos un poquito al doctor Zamora, pero simplemente para demostrar un punto específico que está siempre muy reactivo cuando tenemos problemas en el corvejón y le llamamos vejiga 39, ¿ok? Y el animal pues logra patear. Entonces que estamos en un curso, aquí tenemos una estudiante, llamamos a la doctora Heidi de Suiza, y entonces de Perú y Suiza, y viene y pone la aguja en el punto correcto, ¿okay? Y en el área que corresponde anatómicamente, correspondiente holográficamente al corvejón, para evitar que esta persona pudiera recibir una patada a la hora de colocar una aguja en la zona donde está el mayor dolor. Ustedes pueden ver aquí que el animal no reacciona inmediatamente después de puesta la aguja, el dolor desaparece. Entonces ya yo sé que tengo un problema, en este caso, a nivel del corvejón. Y el animal simplemente más bien relaja la pata cuando tocamos el punto que antes estaba el animal volando patadas. ¿Y qué decir de los problemas de espalda? Bueno, los problemas de espalda son uno de los principales fuentes de lesiones relacionadas con el cuadro de acortamiento o el cuadro miofacial. Aún así, tenemos algunas patologías endocrinas y también gastrointestinales que pueden confundirnos en el diagnóstico con problemas de espalda. Y vamos a ver rápidamente una de ellas, es el síndrome ovariano. Los veterinarios lo pueden perfectamente
asociar a un animal de un andar corto, entrecortado, con conejeo, acarreo de los posteriores muy bajos del cuerpo, pistoneo, pisoteo fuerte con las manos, animal muy irritable, hiperactivas, agresivas, no permite que las toquen, reaccionan violentamente algunas de las veces. La lengua, para los que entendemos esto y vemos los colores, es una lengua roja o púrpura con un pulso muy tenso, como en cuerda. ¿Okay? Entonces estos animales, vamos a brincarnos aquí simplemente para ir a los puntos. Hay unos puntos reflejos, como este que estamos tocando aquí, que son puntos específicos relacionados con el ovario. Y yo puedo definir que en este caso tengo un problema más endocrino que de dolor de espalda. Entonces son vejiga 23, por ejemplo, vejiga 52, 51, y también tengo el vesícula biliar 25, que es el punto también de alarma, y aquí cuando lo presiono el animal responde un poco agresivo. Voy a ir un poco más adelante para mostrar un punto que llamamos Yanchi, y este Yanchi es este punto que estoy señalando aquí. Cuando lo presiono más fuerte, el animal va a responder porque le duele. Este es un punto también muy usado para tratar problemas de infertilidad, pero también es un punto de los más empleados por nosotros para mejorar el desempeño del animal, ¿ok? Porque produce un relajamiento de esas fascias que confluyen cerca de estos puntos de acupuntura. Entonces, yo no quiero extenderme mucho, pero vamos a correr un poquito más acá, ¿ok? Para pasar a algo que sí me interesa mucho que veamos, porque tenemos un porcentaje muy alto y vamos a decir así, una pandemia en el caballo deportivo. Entonces, por ejemplo, este señor es famoso ya hoy en día. Pellegrini hizo 180 necropsias en caballos de carrera, adiestramiento, salto de resistencia, y encontró un 80%, 87% de IGUS, que es Equine Gastro-Ulcerative Syndrome, un síndrome gástrico ulcerativo, y ELBOS, que significa síndrome ulcerativo del colon mayor en el caballo. 97% de los animales presentan ambos. ¿Okay? De manera que es un problema serio, es un problema a tener cuidado. Este caballo ustedes lo conocen, pero bueno, esto fue antes de la clasificación a Londres. Logramos que el caballo clasificara, pero no pudimos ir. Pero bueno, este es un caballo que venía dando lata, no se dejaba montar, estaba perdiendo peso, no se podía entrenar, pelo hirsuto, se le pueden ver todas las costillas, un grado 6, 7 de carnes, ¿no? Con mucho dolor entonces en toda la espalda. Pero todos estos son puntos de asociación que tienen que ver con los dermatomos, viscerotomos, que van hacia las vísceras, y particularmente el estómago y el intestino grueso. Entonces aquí estoy tocando el punto de alarma, que es digamos, el punto de la boca del estómago. Entonces este caballo está sumamente reactivo, sumamente violento. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene un dolor referido, y este dolor referido hace que haya una contracción de las estructuras periféricas, que se manifiesta por este grado de sensibilidad en los puntos de acupuntura. Entonces nosotros tenemos estos puntos de acupuntura ya bien especificados. Aquí yo me doy vuelta, tomo una aguja, ¿ok? Lo uso mucho académicamente, me gusta mucho. Tengo otros bastantes casos más, pero bueno, aquí lo que estamos colocando la aguja es en un punto que llamamos estómago 37. Es un punto de confluencia entre el estómago y el intestino grueso. Ahí, mientras mi colega está viendo la posición de las agujas, ya yo estoy escaneando, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué le inyectó? Pude haberle inyectado de tomidina, ¿no? Pero no, o silacina o butorfanol. Básicamente me di vuelta para empezar nuevamente el escaneo. Es en cuestión de segundos, minutos. Usted tiene un animal totalmente diferente. El animal agresivo, ¿ok? A mostrar signos de dolor en el escaneo. Es un animal dócil, ya yo estoy poniendo más presión en el estómago 7, en toda la parte de intestino grueso, por ejemplo, y no tengo ninguna reacción por parte de este animal. ¿Ok? Entonces este animal está respondiendo a una aguja, ¿ok? A una aguja. Está generando
suficiente relajamiento porque está puesta en el punto correcto, en el campo de reflejo correcto que tiene que ver con el sistema gastrointestinal. Entonces, la acupuntura también funciona para diagnóstico de medicina interna y funciona también para problemas de tipo endocrino. Entonces, cuando yo tengo un segmento específico, y yo quiero saber dónde y cuál es el segmento específico, y no voy a hacer radiografía o ultrasonido porque no hay suficiente dinero para eso, pongo unas cuantas agujas, ¿ok? Y me voy al multífidos, vamos a repetirlo, y checo el multífidos y veo el movimiento de las agujas. Cuando llego al segmento intervertebral, que es el afectado, entonces las agujas bailan, ¿ok? Y entonces yo voy a hacer mi tratamiento y considerar esta región, entonces aquí toracolumbar, un segmento intervertebral al frente y un segmento intervertebral posterior. Ok, ya más técnicamente hablando, este tipo de situaciones nos obligan a nosotros a ir al ultrasonido. Esta es una imagen de referencia del maestro Denois y ustedes pueden ver aquí las fascias y dónde van los puntos de la vejiga urinaria, los que son acupuntores. El que está cerca de la línea media, a 3 pulgadas, a 3 chung, 3 cum de la línea media y 6 de la línea media, nosotros tenemos el otro, en esta fascia, nosotros tendríamos el otro trayecto del canal. Entonces aquí tenemos alteraciones, estas son las facetas articulares, ¿okay? Esta es relativamente normal, esta tiene un poco de crecimiento de hueso y si nos vamos a Porfirio, aquí es la imagen que nos recuerda a Porfirio. Cuando vemos esto yo me acuerdo de Porfirio porque me acuerdo de estas estructuras. Aquí ya hay anquilosis de las facetas articulares. Ustedes no quieren que sus caballos lleguen ahí, ustedes quieren entonces que el animal responda más rápidamente y de manera preventiva también a evitar estas lesiones y al mismo tiempo aumentar, al disminuir estas contracturas, ¿okay? De las fascias, este síndrome miofacial, ustedes van a tener un animal más fácil, que con una respuesta, ¿okay? Con una mayor flexibilidad, con una mejor capacidad de entrar en la vertical, con un mejor avance, con un mejor vamos a decir así, alcance de distancias con mínimo gasto energético en el caso del caballo de resistencia. Entonces también sirve a nosotros para exámenes de poscompra y poder determinar, mismo que tal vez en Europa este caballo no fue diagnosticado correctamente, nosotros aquí pudimos diagnosticar a través de estos puntos que teníamos un problema lumbosacro-sacroiliaco. Hay formas de tratarlos por acupuntura y volver, si no hay lesiones de esta magnitud, ¿okay? Que en ese caso no eran lesiones tan severas, pero entonces esto son lesiones por diagnóstico transrectal, ultrasonido transrectal de la articulación lumbosacra. ¿Okay? Esta es una imagen de referencia del ligamento sacroiliaco ventral. Entonces esta es la porción de las dos estructuras de hueso, ¿no? Sacroilion, y este es una imagen de la doctora Ferris que hicimos hace muchos años, en principios de los 2000, porque este es su famoso ALOCA, y aún con el ALOCA nosotros logramos perfectamente visualizar la arteria glútea caudal y nosotros tenemos el aumento en el tamaño y en el grosor y alguna proliferación en el ligamento sacroiliaco ventral. Entonces podemos dar esos diagnósticos y podemos hacer los tratamientos guiados por ultrasonido y también podemos tener respuestas, por ejemplo, más específicas a nivel de la articulación coxofemoral. Cuando tenemos respuestas como esta, podemos pensar en coxofemoral y podemos observar crecimientos anormales que a veces son más difíciles de observar en animales españoles porque son de mucho tamaño. Algunos de estos son más fáciles, ¿ok? Algunos de estos son más fáciles, animales jóvenes, y podemos hacer nuestro tratamiento guiado. Esto lo presentamos nosotros en el 2012 en China, ¿ok? Presentamos nuestras técnicas de escaneo con
una correlación entre los puntos de diagnóstico y las lesiones confirmadas por ecografía, por radiografía y por bloqueos anestésicos. Y posteriormente, como no hicimos un trabajo estadístico adecuado y solamente porcentual, entonces Lejeune, esto lo publicamos en el 2014, y ahí mismo vino Sarah Lejeune, y Sarah Lejeune hizo un estudio más científico, ¿okay? Basado en nuestras apreciaciones clínicas. Hizo un estudio más científico de 102 caballos y logró demostrar sin lugar a dudas y científicamente, con bases científicas, estadísticamente significativo, la sensibilidad entre los puntos de acupuntura y las áreas donde se encuentran las lesiones. Okay. Nosotros hemos documentado alrededor con nuestros estudiantes y ya hoy colegas a través de los años 975 casos documentados y diagnosticados por este método, okay. Y los otros más que no lo hacemos porque somos muy vagabundos para estar documentando, pero eso es básicamente lo que ha llevado a través del CHI, hoy en día, que es universidad, hay 48 trabajos de tesis en maestría que evidencian con bases científicas irrefutables los beneficios de la acupuntura, las bases de la acupuntura y los tratamientos de la acupuntura, cómo benefician al caballo deportivo y a otras especies animales. Más recientemente, la doctora Leslie Tahon Schmidt ha hecho un trabajo fenomenal con una sensibilidad diagnóstica del 88.7%, una especificidad del 86.9% y un valor predictivo del 98.1% con una sensibilidad entonces enorme y una correlación entre los resultados de anormalidades gastroscópicas por escaneo y los resultados de la sensibilidad por escaneo en problemas gastrointestinales. Entonces tenemos evidencia científica de los marcos reflejos y para ir concluyendo ya, porque ya estamos un poco avanzados con el tiempo, nosotros vamos a simplemente presentar este trabajo que es para mí el más llamativo, el que sustenta más el trabajo del acupuntor, porque es el que demuestra cómo realmente la acupuntura trabaja. La acupuntura trabaja por movilización de células madre a la circulación y por la acción antiinflamatoria de la interleuquina 10 y la inhibición de las proinflamatorias interleuquina 1 y 6, lo cual ha sido demostrado científicamente. ¿Ok? Entonces hay un aumento de 313% veces más células madre a la circulación. Y estas células sí son capaces de ser extendidas y tienen una capacidad de clonación de un 50% de estas células tiene una capacidad de clonación de 1 para 10,000. O sea que esta sangre de este caballo está siendo utilizado hoy en día para extenderlo y cultivarlo para posteriormente utilizar esas células madre y ser inyectada en diversas áreas. Nosotros hemos aprendido a través del uso de plasma rico en plaquetas, que en puntos de acupuntura desde ya muchos años atrás, hemos aprendido que, y con evidencia científica de nuevo hoy en día, de que cuando se inyectan, por ejemplo, células madre, vamos a decir, en estómago 36, ha podido demostrarse que estas células madre, cuando son teñidas, pueden ser seguidas vía el nervio ciático hasta áreas donde se encuentran las lesiones, por ejemplo, en ratas, cuando han hecho lesiones a nivel de la T9, T10, T11, T12, por ejemplo, en ratas, se puede demostrar después la presencia de las células madre que fueron inyectadas en puntos de acupuntura. El doctor Shea también logró demostrar por partículas magnéticamente activas y resonancia magnética pudo seguir las partículas magnéticamente activas
inyectadas en puntos de acupuntura que tienen que ver con el hígado, que tienen que ver con la femorotibiopatelar, encontrar esas partículas magnéticamente activas en esos lados. De manera que nosotros usamos la movilización de células madre para muchas veces disminuir los costos y utilizamos esa sangre y la inyectamos en diversos puntos de acupuntura o alrededor de algunas de las lesiones. Y también hemos podido demostrar, y la doctora Ferris demostró en su trabajo antes de para graduación como certificada en acupuntura, que también aumentan significativamente las plaquetas. Entonces, yo puedo tener un plasma más rico en plaquetas si no tengo una centrífuga que me genere ya de por sí 4 veces. Yo puedo tener 4 veces con una centrífuga, 3, 4 veces con una centrífuga común y corriente si hago movilización de células madre por electroacupuntura. Entonces el doctor Shea ya demostró esto a través de los ductos. Hoy en día sabemos que inyectando células madre en estómago 36 a nivel de experimental es posible encontrar esas células madre a nivel de lesiones experimentales en columna en animales de experimentación. Entonces nosotros presentamos esto hace un tiempo atrás y hoy en día usamos la electromovilización de células madre por electroacupuntura para obtener entonces un plasma rico en plaquetas o entonces la misma sangre ser inyectada en puntos inmunoestimulantes o inyectada en áreas que tienen que ver con el control de problemas alérgicos. También lo hemos inyectado en caballos de competición que tienen hematocritos muy bajos. ¿Okay? El caso de Samurai, por ejemplo, cuando tuvimos hematocritos de 26 y lo llevamos a competir a Kentucky con hematocritos de 37 a base del trabajo también relacionado con plasma rico en plaquetas y acupuntura. Igualmente sirve para mejorar la calidad de la colecta de la fibrina en plasma rico en fibrina para posteriormente ser colocado en áreas o lesiones, pues ya que no vienen tanto al tema del desempeño, pero pues cómo no, este es un animal que tiene 6 meses de estar con una lesión y por lo cual no puede trabajar y competir, y nosotros y la doctora Ferris en este caso a través de la movilización de células madre y el uso del plasma rico en plaquetas y fibrina, ¿ok? En una semana, en 2 semanas, en 3 semanas, la lesión está totalmente cicatrizada. ¿Ok? Entonces, para concluir y simplemente también para darle una idea a nuestros apreciables colegas de qué es lo que nosotros podemos hacer y pueden hacer ustedes por los caballos de sus clientes, los puntos más importantes están relacionados con el desempeño del animal. Son pulmón 1, si este es el olecranon, recuerde que aquí estaría, este sería Jansson. Le llamamos, vamos a ponerle ese nombre, Jansson. Aquí tendríamos Shenden, ¿ok? Vesícula biliar que le llamamos gallbladder 21, ¿ok? Usamos bladder 17 porque es el punto del diafragma. El diafragma tiene mucho que ver con la eliminación de las posibilidades, pues no eliminación de posibilidades de espondilosis, pero el relajamiento de las inserciones del diafragma. Y también usamos aquí Yanqi, ¿okay? Yanqi, vesícula biliar 27, el vaso 13 y 12 los que consideramos puntos de desempeño, el vejiga 40 lo consideramos un buen punto de desempeño también, y por supuesto que hoy en día tenemos el vaso gobernador 2A o el vaso gobernador 2, que son los puntos que han demostrado eficiencia o capacidad de aumentar, porque aflojan las fascias, porque eliminan las restricciones y entonces permiten un animal más libre en su trabajo en pista. En riesgos y efectos adversos, vamos a decir que es una técnica básicamente inocua
por lo cual no vamos a hablar mucho sobre este tema, a no ser que alguno tenga alguna pregunta al respecto. Pero básicamente eso es lo que yo tenía y quería compartir con ustedes, y quedo a la orden para cualquier pregunta, y les agradezco mucho su atención y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Alfaro. Se abre la sesión de preguntas. Tengo una por aquí, doctor. Dice, las tendinitis tratadas con electroacupuntura, ¿qué punto se usa cerca de la lesión o proximales? Y también menciona, me acordar los puntos de prevención de úlceras y gastritis, por favor. Ok, aquí tenemos dos cosas, ¿no? El estudio que se está haciendo ahorita de movilización de células madre no está concluido. Estos son estudios que generalmente llevan alrededor de 5 años. Lo que sí se hizo fue demostrar en ratones que los puntos que sirven para movilizar las células madre, también cuando a estos animales se les corta el tendón de Aquiles, ¿okay?, tienen en el periodo de cicatrización, vamos a decir, una mayor concentración de colágeno 1 que colágeno 3, lo que significa que sí está habiendo una capacidad de reparo. ¿Okay? A los animales que no se les hace la electroacupuntura no hay aumentos en el colágeno 1, solo permanece el colágeno 3, que es el que se da durante la fase digamos, de tejido de granulación. Lo que sí hacemos nosotros es que cuando tratamos un tendón, movilizamos la sangre, extraemos 2 horas, esto es tiempo dependiente. Entonces extraemos la sangre, hacemos el procedimiento. Ya vimos en la charla que dio Cire el lunes que este plasma rico en plaquetas puede ser usado en el transcurso de 6 horas después de constituido. Entonces nosotros normalmente sabemos que la movilización es tiempo dependiente. Entonces, 2 a 4 horas después de la electroacupuntura es cuando yo tengo 313% veces más células circulando. Ahí es cuando yo quiero tomar esa sangre, ¿ok?, y procesarla para inyectarla en el tendón. Y posteriormente, ¿ok?, entonces, durante el proceso de cicatrización, yo puedo continuar la movilización de células madre una vez por semana, o puedo utilizar, por ejemplo, si son los flexores, intestino grueso 4, intestino delgado 4, intestino delgado 3, intestino grueso 3, y Meitan, que es un punto que está ahí también en la parte del GOT. Creo que lo dije bien. Por ejemplo, son los puntos que emplearíamos. Y alguna de esa plasma rico en plaquetas que sobra o pobre en plaquetas, lo inyectamos en los puntos de asociación que tienen que ver con el órgano que maneja la mejor circulación y humectación de los tendones, que es el hígado. Como preventivo para problemas relacionados con úlceras gástricas, desde el punto de vista de acupuntura, cuando nosotros viajamos, ¿okay?, con caballos deportivos, tenemos un patrón. ¿Okay? El patrón que normalmente usamos se llama 8 más 1. Son 8 puntos más 1. Son 9 puntos en realidad. Estos 9 puntos se usan en una forma utilizando la cara interna, la cara externa, la cara interna, la cara externa. En las 4 extremidades son puntos estratégicamente puestos para disminuir, ¿ok?, el jet lag, cuando es mucha la distancia o la distancia que se recorre. Activa y mejora el vaciamiento gástrico, por ejemplo, porque ahí está incluido pericardio 6. Pericardio 6 es un punto que estadísticamente ha demostrado, por ejemplo, en personas que están en la unidad de cuidados intensivos alimentados por sonda, que pericardio 6, esto es estadísticamente significativo en humanos, ha demostrado que pericardio 6 facilita el vaciamiento gástrico. O sea, yo estoy alimentando a la persona en UCI vía sonda nasoesogástrica, entonces
facilita el vaciamiento del estómago, disminuye las posibilidades de reflujo por ahí, y por otro lado, entonces también facilita la absorción de los nutrientes o propicia una mayor absorción de nutrientes, de manera que estos pacientes salen en mejores estados, en mejores condiciones de una unidad de cuidados intensivos. Esto es aplicable perfectamente a los potritos, con los cuales pasamos 24, 48 horas tirados ahí en una esquina con ellos, alimentándolos por vía sonda. Entonces estos potritos con pericardio 6 también tienen una posibilidad mayor de salir adelante porque tienen mejor vaciamiento gástrico y mejor absorción de cualquiera que sea la mezcla de nutrientes que estamos dando. Entonces, básicamente, por ejemplo, los puntos que yo uso más preventivos, ¿ok? Y no quiero aquí pecar de dar una clase sobre acupuntura, pero ya que me hicieron la pregunta, ustedes saben que yo pues soy así, yo no niego este conocimiento. Normalmente son de un lado pericardio 6, corazón 5, y pulmón 7, del otro lado triple calentador 4, intestino grueso, triple calentador 5, intestino grueso 4, en ese mismo lado entonces uso hígado 8 y vaso 9, y del otro lado estómago 36 y vesícula biliar 34. Doctor Alfaro, otra pregunta de John Spitia. Dice, ¿hay evidencia de mejoría en parálisis laringea? ¿Cuáles puntos se pueden utilizar y se puede con hemopuntura o electroacupuntura? Bueno, no sé si está mi amigo Pepe Berocay, que tuvo problemas de conexión, pero Pepe Berocay puede darle una idea de que nosotros hemos empleado la electroacupuntura en hemiplegia laringea. Okay, mis datos son un poco más limitados, pero los datos de la Universidad de Florida hablan de 95% de éxito por electroacupuntura para los diversos grados de hemiplegia laringea. Entonces, de hecho, los neurocirujanos, los cirujanos no quieren mucho a los electroacupuntores porque les quitan mucho del trabajo. Y aquí hemos hecho varios caballos por electroacupuntura sin necesidad de cirugía, eliminando el ronquido y llevándolos a competición. Ok, ¿alguna otra pregunta? Si no, quiero por favor solicitarles a todos que enciendan la cámara para hacer la foto de grupo. Hola, Marilena. ¿Cómo andás, Antonio? Bien, ¿y vos? Muy ¿Todo bien. bien? Muy ¿Qué dices? interesante tu charla. Me alegra, me alegra. Hola, Ligia. Hola, doctor, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien, gracias a Dios. Me alegra. Nata. Sebastián, indicas. Mariana, de Perú, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Ana Catalina hizo un excelente trabajo con nosotros, 243 casos. Saludos. Hola, Doc, Bien, ¿cómo le va? bien, Gusto escucharlo. igual. Me alegra que estés por ahí. Ah, claro, no me lo perdería. Por favor, a todos los que faltan de encender la cámara, le agradezco un momentito para la foto grupal. También comentarles que estas charlas quedan grabadas, están en la página de la Federación Ecuestre de Costa Rica. Entonces pueden ser revisadas. Si alguien que ustedes conocen no la logró ver, pueden también verlas ahí, reproducirlas y cualquier consulta ahí le pasamos el link. Perfecto. Sebastián, ¿cómo estamos ahí? ¿Qué nos falta? Bueno, hay algunos que no han prendido la cámara, solo estoy esperando un momento. María Si Liz no, Ramírez, no, no. Marvin Abarca, Memo, Sabín, Valeria Navarro, Julieta, me faltan de cámara, Daniel Vega, Francini Rojas Bravo, Floriana Herrera, bueno, y si no, con los que estamos. Ok, dame un segundo entonces, por favor. Ok, entonces hagamos con los que estamos entonces. Tal vez algunos tengan problema con la cámara, pero entonces voy a tomar 2 fotos, ok, igual les aviso. Entonces cuento hasta 3 y tomo la primera. Okay. 1, 2 y 3.
Regálame un segundito, por favor. Y vamos ahora con la segunda foto. Entonces vamos con 1, 2 y 3. Perfecto. Súper. Muchísimas gracias a todos, doctor. Excelente, muy amable. Claro, un gusto. Muchísimas gracias, doctor Alfaro, y a todos los que nos acompañaron esta noche. Para la Asociación de Resistencia Ecuestre es un honor tener a un panelista como el doctor Alfaro, tan excelente y de prestigio a nivel mundial, que pone un nombre de Costa Rica muy, muy en alto. Muchísimas gracias, doctor, por aceptar la invitación. No, el gusto y el honor y el privilegio todo mío. Creo que la mayoría sabe mi correo electrónico. De todas formas, entonces pueden apuntarlo por ahí. Es antonioalf54@yahoo.com. Sencillo, y de los viejos, Yahoos, ¿ok? Entonces, Antonio ALF de Antonio Alfaro, Antonio ALF 54, que son los añitos que tengo, ¿ok? @yahoo.com, ¿ok? Cualquier pregunta que tengan, que veo que hay varias seguro en el chat, eventualmente pueden hacerlas por ahí, yo con mucho gusto. También mi WhatsApp es 8381-1353 y quedo atento para responderlas por esa vía con mucho gusto. Y muchas gracias por estar aquí y acompañarnos. Y de veras que ha sido un verdadero honor y privilegio participar ayudando de esta forma a la Federación Ecuestre, a la Asociación de Resistencia Ecuestre y al Comité Olímpico Nacional. Muchas gracias, doctor. Entonces vamos saliendo ahí. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Y estamos Chao. en contacto. Saludos, Ligia. Chao.